Buen día iglesia. Mucho. Un hermoso día. Bien, un día donde nosotros conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Bien, eso no es nada simple. Hermanos míos, esa es la conmemoración de lo que significa literalmente la esperanza de todo creyente. No necesariamente, sabemos que no necesariamente es como algo, es una celebración más. No, esto significa nuestra fe. Esto es lo que hace del cristianismo, es una de las cosas que hace el cristianismo sumamente diferente a todos los otros sistemas de enseñanza y creencias. Creemos en que realmente Cristo se levantó de los muertos en victoria y nuestra esperanza es que así como Dios resucitó a Jesús después de 3 días de los muertos, un día, Él hará eso mismo con nosotros. Y en esta mañana de eso voy a hablar. Ven y ve lo que significa eso. Ven y ve. Vamos a orar antes de comenzar a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Oremos. Señor y Padre, gracias, mi Señor, por darnos la gran esperanza en ti, Dios. Darnos este hermoso regalo, esta gracia y la fe que viene por tu palabra. Gracias, Dios, por esta maravillosa misericordia que tuviste por nosotros. Al no solamente morir, sino mostrarnos tu poder sobre la muerte. Al resucitar al 3er día, Dios. Conforme a las Escrituras. En tu maravilloso nombre, Jesús. Amén y amén. Cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, habían unos personajes y uno de ellos se llamaba Felipe en ese entonces. Era de Betsaida. Y en Juan capítulo 1, versículo 44 en adelante, hay esta conversación. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, estos primeros discípulos de Jesús. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Miren la forma de Natanael responderle a la afirmación de Felipe. Miren la parte que es interesante, porque Felipe le está afirmando, hemos hallado al Mesías, al hombre que Moisés escribió y que los profetas escribieron, a Jesús. Pero al mencionarle la ciudad de crianza de Jesús, Nazaret, y hay algo bueno que se pueda sacar de Nazaret. ¿Cuál es el peor barrio que ustedes puedan pensar aquí? Del peor barrio de aquí se puede sacar algo bueno. La incredulidad, basándonos en esa respuesta, esa pregunta que él hizo,
a Felipe, Felipe no le importó. Dijo, bueno, si tú no quieres creer, pues ve y ve. Bien, ven y ve. Y es en esta mañana, yo quiero hablarles acerca de esto tan fundamentalmente importante para nuestra fe como lo es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de entre los muertos para nosotros los creyentes. Cuán importante y cuán radical es esta creencia en la resurrección para nosotros, para la fe cristiana. No se puede, y escuche muy bien, Vida Nueva, no se puede ser un verdadero creyente y negar la doctrina de la resurrección. No es posible. No puede haber ninguna duda a este hecho. Es por eso que yo quiero comenzar hablando acerca de eso. Si no veo, no creo. Yo quiero comenzar hablando acerca de eso. Si no veo, no creo. Y recuerden que el tema de Vida Nueva se trata acerca del libro de Juan. Así que vamos a ir al libro de Juan esta mañana, pero en el capítulo 21, donde nos habla acerca de esta resurrección de Jesucristo. Bien, y esta conversación con Tomás, un hombre que cuando Jesús se le había aparecido a sus discípulos, él era el único que no estaba presente la primera vez cuando se apareció. Y escuchen lo que pasó. En el capítulo 21, verso 24 al 25, dice: Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, popularmente para nosotros los dominicanos, el mello, bien, el mellizo, el gemelo, es lo que significa Dídimo. Así que no estaba con ellos Tomás, les recuerdo, cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Bien, como la comparación, Felipe fue donde Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías, aquel que habló Moisés y también los profetas. Lo hemos hallado. Aquí también los discípulos le están diciendo a Tomás: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos las señales de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en el costado, en su costado, ¿qué dice? No creeré. ¡Wow! ¡Wow! Él había muerto y ya todos sabían que Jesús estaba muerto y sabían en el lugar donde lo habían enterrado, sepultado. Y Tomás le está diciendo: si yo no puedo meter mi dedo ahí, ver, sentirlo, no solamente verlo, no, sentirlo, palparlo, meter mi mano por su costado, él le afirma: no creeré. Y saben que cuando nosotros nos enfocamos muchas veces en las dificultades y circunstancias de nuestras vidas, pasa eso muchas veces con nosotros. Dudamos, como Tomás, que hasta el día de hoy lo reconocemos por eso. Bien, pero esa fue una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo estuvo compartiendo con sus discípulos, a no enfocarse en las circunstancias o dificultades a su alrededor. Durante estos 3 años Él estuvo recordando todo eso y mostrándole eso. Ustedes recuerdan a Pedro, bien, cuando estaban en la barca y estaba esta tormenta y Jesús estaba caminando por las aguas. Y Pedro le dice, el más osado de los discípulos, él le dice: déjame ir donde ti. Así que él comenzó, Jesús le dijo: ven, él comenzó a caminar, y porque esa tormenta estaba, el viento y las cosas, ¿comenzó a qué? Cuando dejó de enfocarse en Cristo
y ver lo que estaba a su alrededor, lo que estaba pasando, entonces comenzó a dudar. Nosotros podemos ver todo eso en las enseñanzas. Ustedes recuerdan en la alimentación de todas estas personas, aún con Felipe. Bien, aún con Felipe. Dice, pero Señor, pero ni con 200 denarios podemos comprar pan para toda esta gente. ¿De dónde tú quieres que nosotros le demos tanta comida? Bien, ¿en qué se estaba enfocando Felipe? En la cantidad tan enorme de la gente, y decía, pero no hay dinero, aparte de que no hay dinero, ni con eso, ni con 200 denarios podemos comprar pan solamente para ellos. Así que se estaba enfocando en la circunstancia en la que estaban en ese momento. También podemos ver con Lázaro, que vamos a hablar un poquito más acerca de eso, con la muerte de Lázaro. Sucedió eso. Pero yo quiero que nosotros entendamos claramente lo que aún el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en capítulo 5, en su primera carta, capítulo 15, en Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a comenzar a leer esto. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y aquí viene el resumen compactado de lo que es el evangelio que Pablo le estuvo predicando a esta iglesia, el cual también recibieron, bien, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser, dice claramente aquí, a no ser que hayáis creído en vano. A no ser que hayáis creído en vano. Wow. Dice las Escrituras, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, escuchen, a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó también, que resucitó claramente de entre los muertos, según las Escrituras. Él resucitó al tercer día, según las Escrituras. Él murió y resucitó al tercer día. Lo que él recibió, lo que Pablo recibió, ese es el evangelio que él les predicó, así es que comienza. Lo que él recibió, esa enseñanza que él recibió, eso él se lo estaba dando a la iglesia. Pero ¿qué es lo que enseña eso? Él dice que no solamente él le predicó, sino que ellos también están firmes en eso y que por medio de eso, de ese evangelio, son salvos. Bien, porque conforme a las Escrituras, todo esto ocurrió. Nadie, vida nueva, puede de ninguna forma ser un verdadero creyente sin creer estas enseñanzas que Pablo compartió con esta iglesia de Corinto. No es posible, incluyendo la más importante de todas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Sugel Michelén de la IBCJ, él estuvo hablando en uno de sus mensajes acerca de la resurrección y él lo expresa de esta forma en uno de sus mensajes. Él dice, si alguien pudiera probar a ciencia cierta de que alguno de estos hechos conectados con el evangelio en realidad no ocurrió, el evangelio perdería completamente su razón de ser. Eso es lo que él dice. Perdería completamente su razón de ser si alguno de estos eventos, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo de entre los muertos, no hubiese pasado.
todo el evangelio perdería su razón de ser. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Vamos a seguir leyendo en algunos versículos más adelante. Dice, en el versículo 16 de 1 de Corintios capítulo 15, dice, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿bien? Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Sería como una farsa, cambié la palabra, como un acto teatral sádico, ¿bien? Es como una broma de mal gusto, ¿sí? Eso sería el evangelio si Cristo no ha resucitado de entre los muertos. Sería una falsa. En otros dice que es vana. ¿Bien? Así que, ¿qué es lo que sigue diciendo? Aparte de que sería una falsa. Dice también, todavía estáis, aparte de que es una fe falsa, también dice que están en vuestros pecados. Entonces también los que han muerto o dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice el apóstol Pablo, wow, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Wow. Si este evento de la resurrección no hubiese sucedido, aparte de que nuestra fe es una falsa, sería como el chiste para todo el mundo entre los hombres. Seríamos las personas que deberían de tenerle más lástima en la faz de la tierra. Así lo expresa el apóstol Pablo. Yo concuerdo claramente con eso. Claramente, porque ¿cómo es posible que si una persona me hace algo mal, yo tenga que perdonarlo y amarlo? No, espérese, eso no tiene ningún sentido. Bien, no tiene ningún sentido. Toda nuestra forma de vida sería una locura, una falsa. Para los verdaderos creyentes, nuestra fe es nuestro estilo de vida. Nuestra fe es nuestra realidad de vida. ¿Qué es lo que las Escrituras constantemente nos están enseñando? El apóstol Pablo le dice a los romanos también, en el capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y termina diciendo, mas el justo vivirá por la fe. La fe nos permite ver mucho más allá, iglesia, de la enseñanza del empirismo, bien, o esta creencia que todo conocimiento se basa en la experiencia. Va mucho más allá. A mí me encanta una frase, este viernes con la familia, Emily, aunque como mamis, mi esposa no puede sentarse tranquila en el mueble a ver una película. Así que el viernes estábamos sentados y mi esposa quiere tratar de ver un programa cristiano, una película cristiana. Oye, Viernes Santo, necesitamos sentarnos y ver una película. Así que nos sentamos allá y saben que encontré después de mucho tiempo, antes nuestros canales estaban todos completo de películas de Jesús, de Moisés y todo ese tipo de cosas. Ahora te cuesta mucho encontrar un programa de esos. Bien, pero después de mucho buscar encontré una película que me llamó mucho la atención. Y se trataba
de un hombre, un hombre que se llamaba Agustino de Hipona. Bien, los católicos lo tienen como San Agustín de Hipona. Así que esa era la trama de este hombre influyente entre la corte, con el César y todo eso, la voz del imperio que llegó a ser, y me encantó todo eso. Al ver esa película y todo lo que sucedió, me sentí la curiosidad de comenzar a ver algunas biografías de él, así que encontré una parte que decía, y dice así: San Agustín de Hipona dice, debemos decir creo con la finalidad de entender. Esa fue una de sus frases y muy emblemáticas. Creemos para conocer. Lo contrario a Tomás. Si no veo, no creo. Pues San Agustín de Hipona, él dijo, creo para entender. Y esa es la parte que es muy importante para nosotros los creyentes. Creer, hay un beneficio al tener esta misma perspectiva. Dijo, así que nosotros podemos ver en esta película, en esta película había un señor que se llamaba, un obispo que fue quien instruyó a este hombre Hipona, Agustín. Así que él dijo también otra frase que me llamó mucho la atención y quise ponerla aquí. Bien, él dijo, el hombre no encuentra la verdad, sino que la verdad encuentra al hombre. Me encantó esa frase porque es cierto, es cierto. Cristo es quien nos encuentra a nosotros. La verdad de Cristo. Nosotros no encontramos esta verdad. La verdad nos encuentra a nosotros. Nuestra fe en Cristo, que es la verdad, según Juan, ¿verdad? Capítulo 14, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Así que esa es nuestra fe en esta verdad que está, porque esta es la parte que nosotros debemos entender, que nuestra fe está basada ¿en qué? En lo que dice Dios. Y creemos en eso. Y eso secunda, ¿qué es lo que secunda a nuestra fe? La comprensión. Ahora podemos comprender cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Podemos ver. Pero escuchen muy bien, que es por esta razón que Jesús entonces le expresa algo a Tomás. En el versículo 26 del capítulo 21 de Juan, continúa esta polémica allá. Escuchen muy bien, 8 días después de que los discípulos se habían reunido, Jesús se le había aparecido y que Tomás no estaba allá, y que cuando los discípulos fueron donde Tomás y le dijeron, hemos visto al Señor, y Tomás dijo, bueno, si yo no veo, no creo nada. 8 días después, esto es lo que sucede, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos esta vez, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo, la segunda frase que él dice, que se menciona aquí, es que se dirigió a Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás. Me imagino, no sé si metería su mano entre los hoyos o su dedo entre los hoyos de las manos de Jesús o su mano en el costado, pero parece que no sucedió eso.
Bien, tal vez lo hubiesen registrado, pero parece no sucedió, sino que inmediatamente Tomás, y así lo quiero tomar, Tomás le responde a nuestro Señor Jesucristo diciendo: Señor mío y Dios mío. Jesús entonces, a esta exclamación de Tomás, Él le dice a él: porque me has visto, has creído. Es por eso, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. En otras versiones dice: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Por eso es la parte que es hermosa de esto, iglesia. Debemos nosotros de preguntarnos claramente: ¿dónde estamos? ¿Creemos verdaderamente en Cristo Jesús aún sin poder palpar o ver todas las cosas que están escritas aquí? Bienaventurado eres si lo haces, según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, le dije que iba a hablar un poquito del suceso de Lázaro, y escuchen muy bien lo que pasó aquí con Marta, la hermana de Lázaro, en el capítulo 11 de Juan. Bien, el capítulo 11 de Juan, versículo 23 en adelante, dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Después de todo eso, ustedes saben que él había tardado un rato para llegar donde Jesús. Ya Lázaro, cuando él había llegado, tenía cuatro días de estar muerto. Bien, al punto que le dijeron: mira, hiede. Bien, ya el cuerpo debe de estar en esa etapa. Pero escuchen muy bien: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. María le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, wow, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees eso? ¡Wow! No morirá jamás. Eso es algo importante. ¿Por qué todos los creyentes de este primer siglo estaban dispuestos a dar su vida? ¿Por qué ustedes creen que todas estas personas estaban dispuestas a morir calcinados, apedreados, crucificados, degollados, aserrados, desterrados? ¿Por qué? Era porque creían en esto, que no importaba si moría el cuerpo, iban a vivir eternamente en Cristo Jesús y un día iban a resucitar juntamente con Cristo. La corrección que le hace Jesús es: tú estás viendo la resurrección. Yo soy la resurrección. Cree en mí. Quiero mencionar, estuve viendo algunos mensajes de Charles Stanley y me encantaron muchísimo. Así que yo quise tomar algunas cosas que él dijo en algunos de sus mensajes. Así que escuchen muy bien lo que Charles Stanley dijo. Dice: una de las razones principales de que la vida de muchos creyentes no son consagradas, ni son vidas gratificantes, colmadas de paz, de gozo, de fidelidad, de satisfacción, dice Charles Stanley, aún en medio de las pruebas, es porque su fe es
inestable. ¡Wow! Es porque su fe es inestable, no es fuerte, ni firme, no es madura. Aún están en la etapa inicial de la fe. Esta fe que duda, ¿lo hará Dios o no lo hará? Wow. En Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús dice aquí, ¿cómo si tú puedes? Le hace a un hombre que iba donde Jesús, que estaba enfermo, su hijo, su muchacho. Y si tú puedes, o si tú quieres, Jesús, tú puedes sanarlo. ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y le dijo a Jesús, creo, ayúdame Dios, ayúdame en mi incredulidad. Pero él dice, creo, pero ayúdame Dios a creer y confiar más en ti. Ayúdame a tener fe. Es Dios quien nos da la fe. Stanley también dice, la fe no es solo la clave de la respuesta a la oración, sino la clave de todo en la vida, dice Stanley. La fe influye en cada aspecto de nuestra vida, nuestros logros, y en qué nosotros nos convertimos lo define nuestra fe. Lo que alcancemos en la vida, sea cual sea nuestro rumbo, dice él, o la dirección en la cual nosotros tomemos, la clave siempre será la fe. Y todos tenemos cierto grado de fe, creyentes o no creyentes. Bien, muchas personas depositan su fe, dice Stanley, en cosas incorrectas que terminan decepcionando a cada una de estas personas. Sin embargo, cuando nuestra fe está puesta en Dios mediante su Hijo Jesucristo, nuestra vida se llena de entusiasmo y experimentamos esta satisfacción, esa sensación de éxito y de triunfo, dice Stanley. Aunque nosotros pasemos por todas estas adversidades de nuestra vida, todas estas pruebas, la diferencia es que nosotros ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos su ayuda para enfrentar cualquier cosa que nos suceda en la vida. Es el creer, es esa fe en Cristo Jesús, los que nos mantiene en alto. Y quiero terminar también con estos últimos versículos también, como Pablo lo describe entonces de esta forma, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección. Wow, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos serán vivificados.
En el 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida no es en vano. Qué triste que muchas personas no tienen esta esperanza. Que solamente es lo que dice, qué triste es solamente pensar que esto es todo. Honestamente, déjenme decirle, sería el raciocinio más absurdo pensar en algo así, que esto es todo. Tendríamos nosotros que no sustituir los prefijos de este versículo donde dice que todas las cosas vienen por Él, son de Él, por Él y para Él. Vamos a dejar los prefijos. Entonces, todas las cosas vienen de nada, por nada y para nada. Eso es una idea razonablemente absurda. Bien. Por eso es que aún cada vez más, y déjenme decirle que a pesar de la incredulidad en la cual nosotros vivimos en este mundo, a pesar de que la mayoría de las personas literalmente van a ser condenadas, la mayoría de las personas, bien, por causa de su incredulidad, ¿saben qué? Es por lo absurdo del pensar. Bien, esa es la parte que es interesante. Todo se creó de nada y por nada y para nada. Y esta es la vida que nosotros tenemos. Así que vamos a gozarla, vivirla y cuando nos morimos ya. Eso es todo. ¿En serio? Lo he dicho. ¿En qué crees? ¿Crees que todo esto se creó de nada y para nada? Dios mío, pónganse a pensar. Pónganse, les recuerdo que nosotros creemos para comprender, como dice Agustín de Hipona. Creemos para comprender. Yo creo verdaderamente que todo fue creado por Dios, para Dios, ¿sí? Yo creo en eso. Ahora yo voy a comprender racionalmente de que, óyeme, las cosas no se crean por sí solas y de la nada. No pasa por casualidad, ¿verdad, hermano mío? No, lo siento. No es así. ¿Qué crees, vida nueva? ¿Crees en la resurrección de entre los muertos? Comprenderás el gran propósito que tuvo en nuestras vidas. Porque si crees en la resurrección de los muertos,
en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo específicamente, dice, no estás en tus pecados. Pero el no creer en esto, y si Cristo no resucitó de los muertos, qué triste, seguimos en la misma condición de todos, en nuestros pecados, sin esperanza de vida eterna. Quiero animarle en esta mañana porque es un tiempo para celebrar, es un tiempo de vida, es un tiempo donde nosotros nos regocijamos en Cristo Jesús, de que la tumba no lo contuvo, que como dice la canción, Él tuvo victoria sobre la muerte. Él no pereció, Él vive. Levantemos nuestra fe con nuestra frente en alto, levantando este estandarte de lo que significa verdaderamente nuestra creencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque nuestra obra en esta tierra no será en vano. Señor Jesucristo, gracias Dios por darnos la gran oportunidad de leer tu palabra, de poder meditar en ella, de que por medio, Señor, de nuestra fe en ellas, podemos comprender la razón de todas estas cosas. Gracias porque tu sacrificio no terminó en la cruz. Tu obra no acabó en la cruz. Tu obra redentora terminó, Dios mío, a resucitar al tercer día de la tumba, venciendo la muerte y el pecado. Y yo espero que en el día de hoy, si hay alguien que no tiene esta verdad en su corazón, yo espero que en la mañana de hoy, tu verdad, Señor, lo haya encontrado y que pueda creer en el mensaje del Evangelio que Pablo compartió con esta iglesia de Corinto. Que tú moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día conforme a tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.